Hola caminantes, ¿qué tal? Soy Maite Gómez de Camino Inverso y retomo por fin las charlas esenciales, que ya tenía muchas ganas después de este paroncillo. Y lo hago con ni más ni menos que Toni Pérez, de neurolider.com. Es una de esas personas a las que te da la sensación de que ya la conoces de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando le conocí en persona en Madrid, que fue en mayo, no, Sí, el año pasado, en septiembre fue. Y sí, sí, esa sensación de empezar a hablar como si, bueno, ¿qué tal? Sí, cuéntame, ¿qué tal te fue la semana pasada? ¿No? Y bueno, ¿por qué le he invitado aquí? Pues porque, primero porque es una gozada escucharle, yo me quedo siempre embobada, porque sabe un montón del comportamiento humano, de cómo funciona este aparatito de aquí también. Y bueno, creo que nos puede dar mucha información válida a todos nosotros para nuestro día a día. Y bueno, sobre todo porque me lo paso muy bien con él. Y bueno, como estos son charlas esenciales, no solo es una persona que está totalmente en coherencia con su esencia, ¿no? Que ha conectado con su esencia, sino que se ha convertido también esencial en mi vida. De ahí viene lo de charlas esenciales, un poquito, ¿no? Así que nada, Tony, no te presento, preséntate tú y di lo que quieras sobre ti. bueno, pues nada, muchas gracias, Maite, por invitarme. Un placer enorme estar contigo, porque charlar siempre con una amiga es genial, pues imagínate aquí charlando pues un poco para que nuestra conversación le pueda servir a alguien también, ¿no? Para que puedan tener distintos puntos de vista, que lo que yo siempre digo es que, bueno, a mí me preguntan, bueno, y que en esta parte profesional a qué te dedicas, yo siempre digo que hacer clics a la gente. A mí me encanta decir eso. ¿Por qué? Porque a mí me pasa. O sea, a veces estoy escuchando a alguien y de repente digo, Sí. es verdad, tal. Y entonces se pone en proceso toda esa maquinaria. Entonces, pues me encanta contar lo que sé y si le puede servir a alguien, pues genial, ¿no? Bueno, pues nada, lo que, como tú has comentado, mi proyecto está alojado en la página neurolider.es y, bueno, principalmente es el punto o el gran bloque es el liderazgo, ¿vale? El liderazgo también desde el punto de vista, desde el profundo conocimiento de la personalidad y del cerebro, ¿vale? Y de las conductas que nosotros pues tenemos todos los días, el comportamiento básico y el poder entender por qué hacemos lo que hacemos, el por qué no hacemos a veces lo que queremos hacer, ¿no? Mm, Y sobre todo eso, que es a veces incoherente, en plan, bueno, yo quiero hacer eso, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo consigo? ¿No? exacto. Y un poco todo eso unido, pues da este proyecto con el cual pues intento ayudar a responsables de equipo, a líderes, también a profesionales de ventas con el tema del, pues, del neuromarketing, ¿no? Ujú. A poder conectar mejor con su cliente y a los responsables de equipo a poder gestionar mucho mejor sus distintos empleados, ¿no? Y a entender por qué tienen esos conflictos, por qué no son capaces de delegar tareas, por qué les cuesta hablar con la gente o al revés, ¿no? Por qué son tan autoritarios que Mm. a veces demasiado respeto, ¿no? En sus empleados y a veces y no entienden por qué no funciona cuando ellos creen que son jefes totalmente profesionales Y y maravillosos. maravillosos. Bueno, también quizá podría ser aplicable un poco a todos nosotros, ¿no? Porque todos, al fin y al cabo, somos un poco también líderes, para empezar, de nuestra propia vida, pero también, por ejemplo, quizá como padres, ¿no? O como, no sé, un emprendedor o un profesional, lo que tú has dicho también. Sí, totalmente. Además que bueno, cuando empiezas con esto y tú lo sabes bien, cuando empiezas con el desarrollo, con esto del desarrollo personal, al final es algo con lo que vas a ir profundizando durante toda tu vida, vas a intentar conocerte Mm, mejor cada vez más, tal, ¿no? Entonces, claro, si lo pones desde el foco de los emprendedores, el poder entender por qué tienen esas estructuras cognitivas, por qué tienen esos automatismos, por qué reaccionan
ante el estrés de una manera determinada, o los padres por qué con sus hijos se comportan de una determinada manera, de manera irracional a veces, ¿no? A veces decimos que nuestros hijos pues sacan lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Lo peor también. Y ese lo peor es cómo comportamos estrés extremo. O sea, cuando una persona realmente le provoca un estrés grande a algo, reacciona de una manera determinada y no todos igual. O sea, no todos lo verbalizamos, no todos gritamos o no todos chillamos, sino que a algunos de repente esa situación le causa tristeza o depresión o simplemente que no pueden con ello. Entonces, ¿por qué reaccionamos cada uno de una determinada manera? Entonces, claro, el conocer eso como empresario o como padre, pues imagínate, incluso el detectar esas conductas en tus hijos, ya les vas a poder ayudar ya Claro. desde pequeños, ya detectando esa personalidad, la cual ya tienes muchas pinceladas de lo que va a ser alrededor de los 6-7 años. Fíjate, tan pequeños y ya cada uno les vas a ir viendo de qué manera se van a ir comportando ellos mismos ante las recompensas, ante los castigos. Ya vas a poder ir viendo por dónde van a tirar, ¿no? Entonces, entender todo esto, pues a mí me apasiona, o sea, a mí me encanta todo esto. Sí, sí, se nota. Y la siguiente pregunta es obvia, entonces, ¿por qué reaccionamos cada uno de una manera diferente y qué hace que reaccionemos unos de forma más agresiva, otros de forma más tranquila, otros de forma más paciente? ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, realmente la diferencia, y siendo obvio, ¿no? Está en nuestro interior, ¿no? Que queda como una frase de estas que pones así en vinilo. Bonita, sí. En tu salón o encima de la cama, pero precisamente está en tu interior. Ahora bien, a lo mejor ese desarrollo personal lo asociamos siempre a espiritualidad, ¿no? Que evidentemente es una parte muy importante del autoconocimiento, pero yo también intento explicar el porqué de manera biológica, ¿no? Está en nuestro interior porque realmente nuestra genética, nuestros neurotransmisores o los realmente cómo nacemos, ¿no? O sea, con esos niveles con los que nacemos, con nuestra cadena genética, ¿no? Nos hacen ser diferentes en sí, ¿vale? Yo baso el estudio de la personalidad en una teoría psicobiológica, ¿vale? Que elaboró un científico que se llama Eysenck, ¿vale? El cual propugnaba que había 3 grandes rasgos biológicos. Esos 3 grandes rasgos biológicos son la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Entendiendo neuroticismo y psicoticismo como rasgos normales de personalidad, llamo así. Nosotros los asociamos de primeras con enfermedades mentales, pero realmente estamos hablando de unos niveles de esos neurotransmisores o de esas partes cerebrales que intervienen en cada uno de los bucles cerebrales que conforman esos rasgos biológicos. Me explico. Explica. Nosotros podemos nacer con ciertos niveles o cierta propensión a activar uno de esos sistemas, de esos 3 grandes sistemas, ¿vale? Cerebrales. Si nosotros, por ejemplo, somos unas personas extrovertidas, tenemos un sistema en el cerebro, un sistema cerebral que se llama córtico reticular, el cual, si está más activado o no, va a determinar nuestra extroversión, ¿vale? Si ese sistema lo tenemos muy poquito activado, tiene muy poquita actividad, o sea, le cuesta activarse mucho, resulta que tenderemos a ser extrovertidos. Fíjate, al contrario, o sea, cuando tienes poquita actividad, realmente digamos, tu sistema se siente mal con esa infraactividad y busca constantemente estímulos. Con lo cual, una persona extrovertida no quiere decir solo la persona que habla mucho o la persona que es muy social, sino que una persona extrovertida es la persona que constantemente está buscando estímulos. ¿Vale?
Interesante. Las personas extrovertidas buscan estímulos de tres maneras, por tres vías diferentes. Una, por la vía que hemos hablado, por la vía social, ¿vale? Otra, que constantemente están intentando buscar gente para hablar, porque eso activa mucho esa parte cerebral. Otra, por sensaciones, que son a lo mejor personas que les encanta irse de senderismo, hacer parapente o cualquier otro deporte de Mm, riesgo, ¿no? O surf, o, ¿vale? Entonces, es una extroversión por sensaciones. Y luego está la tercera vía, que es la extroversión intelectual, ¿vale? Entonces, fíjate, puede ser que personas que veamos que son personas que constantemente están devorando libros, que están buscando conocimiento, que son súper curiosas, tal, nosotros los consideremos introvertidos, porque siempre ujú, estamos viendo con libros, estudiando, analizando, tal, y son extrovertidos intelectuales, ¿vale? Sin ujú. embargo, la introversión prototípica, ¿vale? Prototípica te hablo de un extremo. Normalmente nosotros estamos en la mitad, ¿vale? Ujú. Con lo cual reaccionamos ante las distintas situaciones de la vida, a veces de manera extrovertida y a veces de manera introvertida, ¿vale? Ahí estamos la mayor parte de la gente. Yo te he hablado del extrovertido prototípico y ahora te hablo del introvertido prototípico. Es la Ujú. persona que justamente lo contrario, tiene muchísima actividad cerebral, muchísima. O sea, tiene su cabeza un bullicio siempre de ideas, de pensamientos, un rum rum mental enorme. Claro, no quiere más estimulación. Llega muy rápido al tope de su estimulación. Ujú. Digamos que Ujú. ya de manera predeterminada por su genética tiene el vaso casi lleno al empezar el día, con lo cual no necesita estimulación. Entonces vas a ver que son personas que no quieren mucho contacto social, Mm. que necesitan ambientes tranquilos, luces tenues, mm, eh, los, eh, los sonidos suaves les activan más que los sonidos estridentes que justamente les inhiben. Qué interesante. Curioso, ese es uno de los rasgos. Entonces, por qué realmente la solución bueno, la solución o la contestación a esa pregunta es que está en nuestro interior? Pues precisamente por eso, porque estamos predeterminados por nuestra biología, que nunca es determinados, puesto que luego vamos a poder nosotros, al observar nuestras conductas y al entenderlas, el poder, primero, ser coherentes con nosotros mismos, con nuestro proyecto, con las acciones que hacemos, tal. Porque si de lo contrario lo que hacemos es, en situaciones estresantes, no dejar salir eso que tenemos, eso que somos, nos va a provocar tensiones y somatizaciones, ¿no? De distintas enfermedades. Claro, imagínate una Claro. persona introvertida que por su ambiente le estén obligando a tener un cierto grado de extroversión. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar, porque muchas veces lo que dices tú, ¿no? Está predeterminado, pero por ejemplo una persona, eso, que es de naturaleza más introvertida y a lo mejor está pues obligada por en su ambiente familiar o cultural o social a que se mueva más, a que se exponga más, a que tenga muchas experiencias y claro, eso puede llegar a saturarte y Claro, puede llegar a hacer que dudes de tú entonces quién eres, ¿no? O incluso muchas veces, a mí me pasaba, ¿no? De adolescente, que yo soy más bien tirando a introvertida. Yo estoy en el mundo de las ideas y prefiero muchas veces pues estar en un ambiente tranquilo, conmigo misma. No me gustaba nada eso de ir a discotecas llenas de gente y tal. Y entonces yo misma me sentía mal porque, claro, ves que en tu ambiente la gente normal pues va a discotecas, la gente normal le encanta hacer mogollón de cosas y estar con muchísima gente. Entonces, claro, de ahí viene la importancia del autoconocimiento, ¿no? De saber, no, yo no tengo ningún defecto, es que yo soy de esta manera, prefiero esto y no hay nada malo en mí, ¿no? correcto. Y fíjate lo que has dicho, prefiero esto. ¿Quiere decir que nuestra vida está determinada por nuestros rasgos biológicos? No, para nada.
para nada estamos determinados. O sea, realmente nos han tocado esas cartas. Claro. ¿Qué pasa? Que luego podemos nosotros pulir eso si realmente no estamos del todo a gusto. Porque, fíjate, un introvertido prototípico no está a gusto con esa introversión, curiosamente. Tiende a preferir eso, ¿vale? Pero en extremo no está a gusto, ¿vale? O sea, realmente lo que está haciendo es constantemente equilibrarse. Digamos que equilibra siempre el ambiente para que se adapte a él, ¿vale? Ese es el tema. Entonces, claro, como nuestro ambiente no va a ser siempre tranquilo, cordial, que evite conflictos y sin ruidos estridentes de vecinos, pues evidentemente va a tener que estar reajustando constantemente el ambiente con lo que él es, ¿vale? Va a estar buscando siempre ese punto en el cual lo que es él y el ambiente estén en concordancia, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo también. Imagínate que yo soy una persona introvertida y mis padres son extrovertidos, ¿vale? O sea, fíjate que son a lo mejor personas que reciben en su casa un montón de amigos, hacen fiestas, cumpleaños, tal. Y yo no, yo soy introvertido. O sea, lo que tú acabas de decir, yo prefiero ambientes en los que no haya gente o que yo estoy tranquilo, que yo pinte en mi habitación, siendo un niño, ¿vale? Bueno, pues esa personalidad extrovertida de mis padres van a hacer que yo no sea tan introvertido, ¿vale? Van a suavizar ese rasgo, ¿vale? Con lo cual, yo no me voy a mostrar ya por esa mezcla entre rasgo y ambiente, no se me va a observar tan introvertido, ¿vale? O sea, ya el propio ambiente va modelando un poquito esos rasgos biológicos. Sin embargo, si mis padres son igualmente introvertidos, yo voy a ser muy introvertido. Y entonces eso es lo que demostraré. Las conductas observables, que la gente es lo que va a ver de mí, verá eso. Verá una persona muy introvertida, ¿vale? Porque mis rasgos van a tener tendencia a que yo me comporte así y además mi ambiente lo potencia, ¿vale? Pero nunca me van a hacer ser extrovertido, puesto que mi biología, mi cerebro no se va a activar a demanda del ambiente y se va a moldear para que sea extrovertido, sino que en ciertos ambientes yo voy a poder mostrarme menos introvertido, pero no voy a ser extrovertido. Que mis padres lo sean, ¿vale? Que lo que se ha demostrado con esto es que el ambiente familiar influye mucho, pero no tanto como se creía con distintos experimentos. No tanto como se creía. Entonces, esa es un poco la línea de los experimentos actuales de los científicos. Han demostrado que lo que es el propio ambiente lo que hace es moldear un poco digamos, las normas internas, ¿vale? O sea, lo que es tu puesta en escena con la sociedad. Ahí sí influye, pero no en la conducta en el sentido de estos grandes rasgos biológicos que tenemos. Claro, el problema o no, ahora que dices eso, es que esos rasgos internos pueden no cambiar, pero claro, como nosotros a lo largo de la vida vamos amoldando nuestro comportamiento según estemos en un ambiente o en otro ambiente o en una cultura o en otra, vamos como poniéndonos capas. Entonces hay veces que ya no sabes si eres la capa o si eres lo que a veces sientes que es dentro, que sientes dentro de ti. Quiero decir, muchas veces nos identificamos con ese molde que creamos para actuar en determinados ambientes y circunstancias. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos esa identificación de lo que somos y cuando perdemos esa guía, perdemos ese norte? No podemos saber cómo actuar, ¿no? No podemos tener esa brújula interior. A ver, que parece que... Oh, ¿me oyes?
Sí, yo te oigo. Un poquito a trocitos, pero bueno, te oigo. Vale, sí, Te que oigo. se cortó. Entonces eso me lleva un poco, me recuerda un poco pues al eneagrama, ¿no? Que es otra de las cosas de las que quería hablar contigo, que también sabes un montón. Cómo casa eso de los diferentes eneatipos con esto que me estás contando? Bueno, cuando me hablas de capas, realmente, si tú no has hecho un desarrollo personal, realmente lo que eres tu capa, ¿vale? O Mm, sea, realmente te identificas. También existe un área cerebral en la parte prefrontal que es la encargada de darnos identidad, o sea, de reafirmarnos en nuestra identidad. Realmente está constantemente evaluando cómo nos comportamos con el ambiente, qué recibimos de ese ambiente y así conformamos identidad, ¿vale? O sea, nosotros somos lo que vemos que los demás ven de nosotros, ujú, con lo cual reafirmamos esa posición. ujú, Si yo soy un niño bueno, que yo no he dado guerra nunca, que he sido una persona que siempre he sido muy un buenecico y que además mi hermana era un trasto, entonces yo me reafirmo en ser bueno porque estoy obteniendo más beneficio por esa actitud, lo que hago es que refuerzo esos patrones mentales, esos hábitos y me voy creando mi capa. O sea, yo ante amenazas lo que hago es evitar el conflicto y soy un niño bueno. Y además mis padres me presentan ante los demás como un niño bueno. Ay, qué claro. niño. Es que Tony es más bueno, es súper bueno, no da guerra. Claro, sigo reafirmando esa posición, ¿vale? Sigo liberando esa dopamina, que es lo que hace que volvamos a repetir conducta y vuelvo a ser el niño bueno, el niño condescendiente, el que no insulta, el que no pega, el que complace Mm, y así llego a la adolescencia. Yo llego a la adolescencia, voy a mi instituto y yo soy el que no da ni un problema, nada conflictivo. ¡Jo, qué guay, Tony! Que es que, vamos, es que es súper fácil trabajar con él en los trabajos, ¿vale? ya. Ahora llego a mi adultez y ahora me enfrento a mis problemas laborales, ¿vale? Y si encima eres jefe, pues imagínate, te tienes que enfrentar a todo un equipo. Y ahí es donde te das cuenta que ser bueno no es tan bueno, ¿vale? Que ceder y ceder y ceder y no mostrar tu posición, pues en vez de evitar conflictos, los crea. Mm, Y ahí es donde te empieza una crisis en la cual no sabes por dónde te vienen. Y dices, bueno, ¿y por qué? Si es que yo lo que quiero es que la gente esté bien y esté a gusto, ¿por qué estos problemas? ¿Por qué la gente no entiende que todo tiene que ser más fácil, que todo es paz y armonía y todos nos podemos llevar bien? Bueno, pues cuando entiendes que no todo el mundo es igual, ahí está. pues ahí está, ¿no? Me hablabas del eneagrama. Yo estaba describiendo una típica personalidad 9, ¿vale? En el Ujú. eneagrama. El eneagrama, supongo que, bueno, la mayoría de tus suscriptores, oyentes y lectores sabrán lo que es, pero bueno, si quieres lo Sí, puedo... explícalo un poquito porque para la gente que no lo sabe. Vale, pues es lo que antes he dicho, que los rasgos biológicos de Eisen nos dan esa raíz de por qué el comportamiento humano. El eneagrama nos facilita el poder trabajar y el poder relacionarnos con personas de manera más fácil o más intuitiva, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque es una herramienta la cual describe 9 personalidades con distintas variantes, en la cual, pues, digamos que cada personalidad se defiende ante las amenazas que han ido surgiendo en la vida de una manera determinada, ¿vale? Digamos que describe 9 tipos de personalidad, en la cual tú al leerlo realmente te das cuenta y dices, anda, pues sí, encajo en una de estas, ¿no? También puede ser que te suenen varias. ¿Por qué? Porque luego el eneagrama tiene líneas, cuando tú estás en tus momentos eufóricos, digamos que tienes conductas de un eneatipo, cuando estás estresado tienes conductas de otro, con lo cual te puedes identificar en varios al mm, principio, ¿no? Hasta que luego vas profundizando y cuando vas encajando todas las piececitas,
pues dices, yo tiendo a ser este eneatipo que se llama, ¿no? Ujú. ¿Cómo encaja una cosa con otra? Y es lo que yo me estoy empeñando en demostrar, porque Eneagrama se ha utilizado mucho para desarrollo personal, ¿vale? De autoconocimiento, pero desde hace unos años ya grandes profesionales, como por ejemplo Mario Sicora, lo están empleando en empresas y están haciendo estudios muy profundos con miles de personas en empresas para determinar esas personalidades y el cómo puede ayudar eso para relacionarse, ¿no? Ujú. Ya no solo en empresas, sino en cualquier ámbito. Ámbito. Puntualizo yo, ¿no? ¿Cómo, por qué yo intento casar una cosa con otra? Porque realmente al ser una herramienta de desarrollo personal, si le dotamos también de conocimiento científico y vemos que puede encajar, realmente puede llegar a más personas. O sea, incluso yo mismo. O sea, al final, un escéptico es alguien que prueba lo que le dicen, lo que lee o lo que oye, y si no le funciona, dice que no se lo cree. Claro. Pero un escéptico no puede ser nunca alguien que escucha algo y dice, yo eso no me lo creo. El verdadero escéptico lo prueba, lo analiza, lo estudia y cuando ya ve que realmente eso no es así, pues entonces ya no se lo cree, ¿vale? Entonces yo como tengo mi parte espiritual y mi parte escéptica, pues yo dije, es que esto funciona. Entonces, si el eneagrama funciona, si realmente describe personalidades y la gente cuando habla de ellas, cuando lo lees, la gente se identifica y además alucina diciendo, Dios mío de mi vida, ¿por qué un libro ¿Me conoce? sabe cómo soy? Sí. Yo digo, esto tiene que haber algo detrás científico, ¿no? Magia, magia, sí. Entonces, pues mira, para ponerte un ejemplo, el eneatipo número 1 tiene unos niveles de extroversión e introversión tendentes a la introversión, ¿vale? Promedio, pero promedio tendente a la introversión. No es un prototípico introvertido, pero tendente a la introversión, ¿vale? El segundo rasgo, que es el neuroticismo, el que te he contado, que realmente se destaca por la preocupación, por la ansiedad, por el nerviosismo, ¿Por qué? Porque se activa el sistema nervioso autónomo, que es el que hace que se activen funciones nuestras sin pensar, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración, la sudoración. El eneatipo número 1 tiene altos niveles de neuroticismo, ¿vale? Es una persona preocupada, muy preocupada, constantemente está buscando esa forma, esa manera para que todo vaya bien y que todo esté en orden y que todo esté correcto. Que todo perfecto, ¿no? Y el último rasgo sería el psicoticismo, ¿vale? Igualmente, entendiendo no como enfermedad. El psicoticismo las personas que tienen un alto nivel de psicoticismo digamos que se destacan porque son unas personas muy impulsivas o muy temerarias, ¿vale? Son gente que cede a sus impulsos porque no los controlan, puesto que hay una disfunción en su parte prefrontal. Digamos que el guardia que le dice a los impulsos, cuidado, ¿qué vas a hacer o qué vas a decir? Ese guardia está de vacaciones o no está ni contratado. Entonces, son gente que verbalizan todo lo que piensan, todo lo que dicen y además todo lo que les da la gana lo hacen. ¿Por qué? Porque no pueden controlarlo. Saben que está mal. Ojo, saben que está mal, pero no pueden controlarlo. Y luego, la segunda parte pueden ser o una parte u otra estar dañadas o las dos a la vez. La segunda parte es la amígdala. Si la amígdala está dañada, sobre todo en su zona vasolateral, lo que provoca es que no tengas miedo. Entonces, imagínate, una persona sin miedo. Ahí sí que no entiende si está bien o mal, sino que lo hace de manera temeraria, ¿vale? Entonces, en el polo opuesto del alto psicoticismo está el bajo psicoticismo, que se puede expresar de dos grandes maneras. Una, de manera, son personas afables, cordiales, altruistas,
tendentes a la ayuda, a la cooperación, ¿vale? Y por otro lado, en la misma línea de bajo psicoticismo, está la responsabilidad, las injusticias, ¿vale? Esas personas súper responsables y atentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente si yo soy una persona impulsiva y no controlo mis impulsos, el polo opuesto de ese bucle cerebral me hace ser una persona súper controlada. ¿Vale? Entonces, yo controlo mis impulsos de dos maneras, siendo muy responsable o siendo muy afable. ¿Vale? A veces, personas muy, muy responsables son muy ayudadoras y al revés, ¿vale? Personas muy ayudadoras son muy responsables. Entonces, digamos que están en ese nivel. El eneatipo número 1 podría ser una persona tendente a la introversión con altos niveles de neuroticismo por esa preocupación, ¿vale? Esa ansiedad, ¿vale? Y además con muy bajo psicoticismo por ese control que tienen. Pero esa digamos que es su capa interna, ¿vale? O sea, digamos lo que demuestran, porque en el momento en el que se exaltan y digamos, ese guardia que para ahí a esos impulsos sale porque estés cansado, porque ya no aguantes la tensión, porque lo que sé, explotas, ¿vale? Y ves que se va de un extremo a otro, ¿vale? Por eso, también el eneatipo 2, que es una persona que se destaca por ser muy altruista y muy ayudadora, con esos bajos niveles de psicoticismo, cuando explota, se va al alto psicoticismo, o sea, digamos que se equilibra uno con otro y se va al eneatipo 8, que es esa persona impulsiva, autoritaria y cuando pega el golpe en la mesa, ¿no? Wow. No sé si es mucha información. Yo de verdad que siento, yo cuando me pongo a hablar no paro, pero es que me encanta. Me Es una encanta maravilla. y creo que el conocer todas esas bases biológicas y luego la profundidad que te da el eneagrama al conocer esos pensamientos y el por qué hace las cosas, creo que es un tándem Es perfecto. genial, porque es que es como, a mí me parece una herramienta de autoconocimiento brutal, porque claro, es que es como si te estuvieran poniendo en un mapita, pues cómo funcionas, ¿no? Es como tu libro de instrucciones, por así decirlo. O sea, y entonces es genial, porque sabes, pues qué es lo que te hace saltar ese resorte que tú dices, o qué es lo que puedes hacer para centrarte, para no saltar. No sé, me parece una herramienta fabulosa y eso yo conozco un poquito, tampoco he profundizado mucho porque la verdad que tiene telita, ¿no? Nos quedamos un poco en, sí, hay 9 eneatipos, está el perfeccionista, el ayudador, el mediador, el no sé qué, pero tiene luego detrás mucho más. Sí, sí. Yo tengo ganas de seguir profundizando y ya escribiré también sobre ello, pero me parece una herramienta brutal y sobre todo que ahora la estés conectando también pues con ese conocimiento científico también del cerebro, ¿no? Porque parece que el eneagrama es un poco así, bueno, sí, como teoría, pero conectarlo a hechos, ¿no? Demostrados, como dices tú, que no es pues que el universo gire así o lo que sea, ¿no? Pues me parece una herramienta brutal que tú además utilizas, ¿no? Me has dicho en tu... Sí, sí, yo utilizo tanto en mis sesiones como dentro de mis equipos. O sea, yo lo que puedo observar es esas conductas que me hacen ver hacia qué eneatipo tienden mis empleados o mis jefes y con eso entiendo sus motivaciones principales y a partir de ahí puedo sacar muchísimo más rendimiento de ellos o tener mejor relación con mi jefe, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo cómo se comporta y por qué lo hace, de qué manera lo hace y por qué lo quiere así, no lo quiere de otra determinada manera, ¿no? Entonces, no solo para poder ejecutar esas directrices,
sino para poder negociar cualquier tipo de mejora para mis empleados o poder negociar cualquier tipo de mejora en el puesto de trabajo. Es fundamental, claro. O sea, no, es que, claro, si conozco mejor cómo funciona mi jefe, pues hago lo que él quiere y ya está. No, Ya. realmente entiendes por qué lo hace y cuando tú necesitas negociar con él, qué palabras utilizar, hacia qué línea lo vas a dirigir y cómo conecta eso con sus motivaciones, porque si no conectan con ellas, ya puedes pedir misa y ya puedes hacer lo que quieras. Y con tus empleados, imagínate, o sea, si yo tengo una persona en mi equipo que es una persona temerosa, una persona que realmente necesita un apoyo, una guía, una orientación para poder hacer algo, ¿vale? Que en este caso sería un eneatipo 6, ¿vale? Como tengo una en el equipo. Ujú. Claro, entiendes cuáles son sus motivaciones. Su motivación principal es estar segura, es estar sin ese estrés que le pueda ayudar, o sea, que realmente pueda influir en su trabajo, ¿no? Cuando tú le metes presión, trabaja peor. Hay gente que Claro. con presión trabaja mejor, pues los eneatipo 6 fóbicos suelen trabajar peor, o sea, son personas que necesitan esa guía. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues justamente demostrarle que el error no pasa nada por fallar, que no pasa nada por equivocarse, que yo soy el primero que lo hace y que yo soy el primero que me equivoco. Y además lo demuestro de manera, mira, fíjate, Maite, yo me he equivocado a posta. O sea, para que veas, para que veas hasta qué punto ayudar a una persona a coger confianza, ¿vale? Porque vamos a fallar, no pasa nada. Evidentemente tampoco muy relevante, pero fallas y ya Qué está, y no bueno, pasa nada. qué bueno. Claro, entonces fíjate, va cogiendo confianza hasta que realmente coge ese valor y ese coraje que el eneatipo 6 es el que consigue cuando está en un ambiente realmente reforzado, Claro. tranquilo y con apoyo de sus jefes. Claro, sin embargo, si fallas frente a otra persona que es de otro neatipo, que es muy, a lo mejor muy exigente o eso, ¿no? Que no sé, o que no tolera Claro, los fallos. Claro, dicen, madre mía, pues si mi jefe una está persona fallando en esto, corre con esa persona más detallista, ¿vale? Necesitamos ser más detallistas y a lo mejor mm, incluso darle campos de acción mayores, o sea, demostrar que confiamos en ellos, que delegamos en ellos tareas importantes. ¿Por qué? Porque se sienten muy bien así. Al igual que el 6 no le den más tareas de las que necesita, el otro eneatipo, en este caso, por ejemplo, el 1, que es más detallista y más controlador, necesita que confíes en que él lo va a hacer bien. Porque claro, de otro modo, al quitarle tarea que al 6 le supone un alivio, pero claro, al 6 le podemos ir desarrollando, dándole poquito a poquito más tareas, ¿vale? Pero si le quitamos tareas a un 1 pensando que va a ser mejor para él porque va a hacer menos y se va a sentir más tranquilo, justamente podemos provocar lo contrario, ujú, que él crea que desconfiamos de él. claro. Y es Que que, encima, que encima, al ser una persona con alto neuroticismo, preocupación, ansiedad, tal, le va a dar muchas vueltas a todo esto. exacto. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que todo comportamiento de toda persona tiene una intención positiva. Es decir, cada uno actuamos de una manera y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que ser, por eso tenemos que ser muy comprensivos, yo creo, con los demás, porque muchas veces los malentendidos vienen por ahí, en todas las relaciones, ¿no? En las relaciones de pareja, en las relaciones de padres-hijos, de los amigos, pues reaccionan de una manera que para ti te ofende de alguna manera, ¿no? Te parece que ha sido deshonesto o lo que sea, y para esa persona, pues es un comportamiento normal y no ha querido ofenderte de ninguna manera. Entonces yo por eso siempre digo que hay que, claro, está muy bien ver que tiene su explicación científica y además también por la explicación del eneagrama, porque es así, no todos tenemos el mismo proceso mental, no todos tenemos la misma manera de funcionar. Entonces, para evitar esos malentendidos, para que tengamos unas relaciones más sanas,
deberíamos, primero, conocernos, conocer por qué funcionamos así, conocer cuáles son nuestros valores, sobre qué reglas se asientan esos valores, ¿no? Y después conocer a la otra persona. ¿Y cómo se conoce a la otra persona? Pues hablando o preguntando. ¿Por qué te has comportado así? ¿O qué has querido decir? No sé, ¿no? Entonces, por eso me parecen unas herramientas buenísimas, más allá también pues de aplicarlas, ¿no? en un ambiente laboral, a los jefes, a los líderes, como haces tú. Pero a mí me gusta mucho también porque veo que puede ayudar mucho a facilitar unas relaciones armónicas y sanas entre las personas. Por eso insisto también siempre mucho en el autoconocimiento, porque no solo te cambia la vida a ti, sino que le cambia la vida a todas las personas de tu alrededor, ¿no? Eso es fundamental. Es fundamental. Fundamental en tu vida, fundamental eh, para con la gente con la que te relacionas, ya sea tu familia, entender las reacciones que tiene tu pareja, fíjate, o entender por qué tu madre actúa como actúa o tu padre actúa como actúa. Exacto, sí, muchos comportamientos que nos ofenden pero jolín, mamá, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué? Pues, Yo lo he entendido muchísimo, ¿eh? Muchísimo, o sea, y ahora, y sabes que mira, la gente incluso cuando empieza a conocer el enagrama, lo que te dicen es que, bueno, de primeras le puede provocar cierto reparo porque juzgas tú a la gente o te juzgas a ti mismo. Yo siempre digo que necesitas conocer tu punto de partida, necesitas conocer la cajita donde estás metido y a partir de ahí tú decides, no es tú cambias, no, tú decides. O sea, si te encuentras genial siendo el chico bueno, o sea, el claro. adolescente bueno o el compañero súper bueno complaciente, por favor, o sea, no, nadie te va a convencer de lo contrario, pero entiende por qué te pasa, porque a veces esas reacciones te provocan malestar. Ujú. Entonces, cuando te provoca malestar, estás cargándote de un montón de tareas y por eso te quejas y te victimizas, ahí es donde puedes tú actuar y puedes entender que justo tu personalidad, tu eneatipo, avalado por esas bases biológicas, te inducen a comportarte así, ¿vale? Y ya ahí eliges, y ya ahí intentas y dices, bueno, y la gente se estará preguntando, ¿vale? ¿Y cómo lo haces? Ujú. Bueno, pues realmente yo siempre pongo, yo soy muy de metáfora, ¿vale? Y entonces en esta yo siempre pongo que hay gente que es muy buena con el escudo, ¿vale? Gente que domina el escudo perfectamente, que le tiran flechas y lo maneja perfectamente para que no le hieran, pero que la espada la tiene ahí en el cinturón y que no son capaces de sacarla, no se atreven, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que puedan sacar la espada, no solo se van a defender bien, sino que pueden herir a alguien sacándola, ¿vale? Ujú. Sin embargo, el convencer, lo que hemos hablado, el darte cuenta de que a veces tienes que sacar la espada y poder manejarla con medida, porque el problema de la gente que domina muy bien el escudo, ¿sabes cuál es? Que de repente alguna vez sí que sacan la espada, pero como no tienen destreza en sacarla, Ujú. dan mano dobles a diestro y siniestro y lo que caiga. Y a lo mejor caen víctimas inocentes. Ujú. Gente que en ese momento ha sufrido su explosión de ira de manera descontrolada y que la gente no entiende. Bueno, Claro. pues el poder proponer pequeñas fórmulas, pequeños ejercicios para que se enfrente diariamente, que tienes miles de conflictos con los cuales enfrentarte y no solo es bajarte del coche porque el otro coche no ha parado en un stop, sino el decirle a tu pareja algo que no te gusta o el decirle a un empleado que esa actitud no es la correcta todo eso son conflictos. Pues el aprender poquito a poquito a irte desenvolviendo en esos conflictos es una manera muy buena de poder ir cogiendo destreza poco a poco con esa espada, para luego sacarla estrictamente cuando haya que sacarla y con la habilidad necesaria para evitar el golpe y sin herir a nadie, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora supongo que mucha gente se estará preguntando, porque también me lo preguntan a mí, ¿cómo iniciamos ese camino de autoconocimiento? ¿Cómo empezamos a conocernos? Porque yo, por ejemplo, yo en mi caso, claro, empecé un poco
pues fue muy lento porque yo no utilicé ninguna herramienta, de hecho no lo hice de forma consciente, ¿no? Sino que poco a poco me fue saliendo, fui investigando, fui probando, dije, anda, pues yo normalmente cuando me pasan estas situaciones reacciono así, pero sin embargo no estoy a gusto porque yo me sentiría más... Es como muy lento todo, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendas tú a la gente que empiece a conocerse mejor? Por ejemplo, a través del eneagrama o hay alguna manera previa o algo más, no sé. ¿Cuál recomiendas tú que es la mejor herramienta o forma de conocerse uno mismo? Yo para mí la mejor herramienta es Enagrama. Uh-huh. Enagrama y un libro para mí es el con el que yo creo que se debería empezar. Hay algunos que son un poquito más básicos, pero te vas a quedar un poco en eso, un poco en lo que es la capa superficial y no vas a entender tampoco muy bien el por qué, ¿no? Y creo que para empezar, luego hay otros para profundizar mucho más, pero para empezar yo creo que el libro de la sabiduría del eneagrama es con el que la gente debería comenzar si le interesa un poco todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. De los autores son Riso y Hudson, pero bueno, la sabiduría del eneagrama. Luego lo escribo debajo. Y bueno, de primeras incluso obviar la introducción y la explicación y tal, y irte a los distintos eneatipos. Son 10 páginas por eneatipo, con lo cual tampoco es mucho. Ir Uh-huh. viendo, ya algunos lo vas a poder descartar, vas a ver que esas conductas realmente no son con las que tú habitualmente lidias, ¿no? O utilizas para tu vida diaria. Y otras que te vas a ver algo identificado, otras muy identificado. A partir de ahí, empezar a, pues, un poco a indagar, a investigar, bueno, incluso a hacer algún curso, no sé, pero bueno, yo siempre digo, yo siempre he sido muy autodidacta, ¿no? Y siempre abogo porque la gente sin influencias externas ya se vaya ellos haciendo esa configuración y el poder ver, y luego ya todas esas dudas se pueden resolver con profesionales, pero ese primer contacto sin ningún tipo de línea de pensamiento, ni de forma de explicar, ni de nada, que cada uno vaya viendo de qué manera eso conecta con lo que ellos son. Y no con lo que ellos son, sino cómo ellos se comportan, porque el cómo eres tú interior, eso es lo más difícil de conseguir. Tú lo que primero tienes que ver es tu capa externa. Exacto. El traje que te pones y a partir de ahí seguir investigando, el por qué actúas así. El preguntarse, sí, yo siempre digo que hay que empezar preguntándose, observándose a uno mismo y preguntándose, ¿no? ¿Por qué actúo así? ¿Qué recompensa obtengo con esto? ¿O por qué no actúo como quiero? ¿Cuál es mi pensamiento? El observarse es cuando empiezas a ser consciente, cuando empiezas a darte cuenta de todo, de cómo eres, bueno, y de todo en la vida. O sea, al final de lo que se trata es eso, ¿no? De dejar de estar dormido y dejarte llevar y actuar en piloto automático y empezar un poco pues a cuestionarte, ¿no? Y una vez que te conoces y te vas haciendo más preguntas, te empiezas a cuestionar más cosas y más cosas. Y bueno, como tú has dicho, este camino del desarrollo personal es infinito. Pero bueno, maravilloso, ¿no? Bueno, Tony, una última pregunta que quería hacerte. ¿Somos lo que pensamos que somos? Ostras. ¿Somos lo que pensamos que somos? Pues yo creo que no. Yo creo que si no te descubres, piensas lo que crees que eres. Uh-huh. No, en el fondo no eres tan así como crees que eres. Solo cuando realmente conoces todo tu funcionamiento interno es cuando puedes decir algo más que te entiendes mejor, ¿vale? Pero saber quién eres cuesta mucho, mucho trabajo, mucho autoconocimiento, mucha introspección, mucho controlar, vigilar, ver cómo actúas. Esos automatismos, ¿no? Ese cuando el tren sale de la estación, ¿no? Que a veces no puedes pararle. Ya una vez que sale de la estación ya no hay manera. Y joder, otra vez he caído, ya no me va a volver a pasar.
Bueno, pues el por qué esos patrones mentales están tan profundamente arraigados que simplemente una chispa, lo que se llama un activador, ¿vale? O un pulsador, hace que desencadene todo un sistema complejo de neuronas que desencadena en una actuación concreta. Entonces, ¿cómo poder invertir eso? Pues es crear nuevas vías en las cuales, en vez de que el tren coja una vía, pueda coger otra, ¿vale? Entonces, ese pulsador, ese activador es el que tienes que estar constantemente pendiente y focalizado para poder activarlo antes de que ese tren coja otra vez la misma vía, ¿no? Exacto. Un poco es ese, ¿no? Sí. Y el proceso del cambio viene provocado por eso, ¿no? Por ese foco, ¿no? En ese concentrarte, que cuando vas a explotar de ira, poder activar otra vía distinta que nos haga relajarnos hasta que pase. ¿Qué pasa? Que cuando ya lo hagas 20 veces... Exacto, luego ya no te cuesta tanto. Claro, ahora entenderá tu cerebro que el pulsador de cuando me retiro va por esa vía, por la vía de la evitación del conflicto y el estallido de ira. Exacto. Y luego, a lo mejor a los 5 minutos, poder razonar qué es lo que ha pasado. O sea que realmente podemos cambiar esos patrones de comportamiento, ¿no? Podemos cambiar la manera en la que actuamos. Uh-huh. Correcto, eso es. Esos patrones mentales que tenemos arraigados y por los cuales se expresan nuestros rasgos biológicos, podemos cambiarlos. Esa es la diferencia del tema de, bueno, pero si tenemos una personalidad, ¿podemos cambiarla? Bueno, no cambiamos la estructura potente de nuestra personalidad, no la podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar algunas conductas observables que se llaman, algunos patrones mentales, para poder adecuarlos a como nosotros normalmente lo estamos haciendo. Pero Exacto. si tú eres una persona que eres introvertida, no vas a poder ser extrovertida por mucho que quieras, o una persona que es altamente preocupada y tendente a la ansiedad y a la preocupación, no va a poder cambiarlo, siempre y cuando pueda, o sea, esos rasgos biológicos no va a poder cambiarlos, pero sí va a poder cambiar esas conductas que tiene cuando le pasa. Y, para ejemplo, el ejemplo más claro, si yo soy una persona nerviosa y me sudan las manos en momento de tensión, es nuestro sistema nervioso autónomo el que reacciona, o sea, reacciona al mínimo estímulo de amenaza física o amenaza hacia nuestra autoestima, el que se activa. O sea, tú por mucho que quieras cambiar que no sude tus manos, van a sudar, porque eres tendente a eso, ¿vale? Otra cosa es que en un escenario tú puedas controlar esos nervios con otras técnicas que te permitan tener unos pensamientos para poder controlar eso. Esa es la diferencia. Exacto. O si eres una persona, eso, que tiende a saltar y a ser demasiado impulsiva, también puedes controlar a no poner, por ejemplo, el foco ante un comentario de alguien, pues saber poner el foco no en lo que te provoca a ti de primera, sino en pensar un poco por qué lo ha dicho, o qué ha querido decir, o en qué contexto estás, y a partir de ahí decidir tu reacción, ¿no? Es a lo que me refiero, que podemos escoger cómo reaccionamos. Eso sí. Y cómo decidimos ante las diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Eso sí. Vale. Que no se crea la gente, entonces ya no hay lugar aquí para victimismos, ¿no? Para, no, es que como yo soy así, es que Tony dijo que ya viene predeterminado, entonces, claro, yo no puedo hacer nada para cambiar. Correcto. No se trata. Una cosa es entender cómo funciona tu coche y otra es poder conducirlo hacia donde tú quieras. Exacto. Qué buena metáfora, sí. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque van a tener los caminantes mucho donde darle aquí al coco, ¿eh? Bueno, pues ahí en mi correo, en el correo electrónico de la página, en info@neurolider.es, yo estaré encantado de explicar cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia, Toma ya. lo que haga falta. Y bueno, eso te iba a decir, te encontramos en tu web, ¿no?
Cuéntanos un poquito o en Facebook o por dónde estás, por dónde te podemos encontrar. Bueno, pues en la página en neuroleader.es, ahí está el correo. También tienes acceso a la página de Facebook, que se llama, al grupo privado, se llama Conecta, Lidera, Inspira, en el cual tenemos charlas un poco sobre todo esto de la personalidad, del eneagrama. A veces filosofamos, intentamos entender un poquito todos estos procesos, tema también de neuromarketing y ventas, ¿vale? Y cómo se puede aplicar toda esta metodología para poder vender los productos o servicios. Y bueno, otra página de Facebook ya bien abierto, Neuroleader, y Twitter igual, como Tony Pérez, me podéis encontrar y bueno, y poco más. Ya... Genial, genial, ¿no? Ya está muy bien, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Tony, por compartir estos ratos conmigo y este conocimiento que, bueno, tendríamos aquí para horas y horas. De hecho, no descarto que vuelvas porque es fascinante y sobre todo para la gente, ¿no? Pues eso, lo que dices tú, más escéptica, que dice, bueno, pero es que todo esto de que está todo en nuestro interior y de que somos de una manera y somos de otra, pues que sepan que hay detrás una base científica. Y bueno, antes de despedirnos, a mí siempre me gusta dar un poco, pues como recordando mis tiempos de abogada, ¿no? Pues dar la última palabra, no al acusado, en este caso, ¿no? Pero a mi ilustre invitado, que, no sé, lo que nos quieras decir, ¿no? Lo que quieras decir a los caminantes míos. Bueno, pues con la venia, señoría. Nada, pues un poco sobre todo que hablando de camino, que empiecen a caminar, ¿vale? O sea, que todos esos proyectos, esas ilusiones, esos sentimientos interiores, que vayan dándole salida, que de una manera u otra el camino va a ser seguramente enrevesado, con curvas, con altibajos, cuestas, pero da igual. Lo importante es saber el por qué, el querer poner todo eso en práctica y luego el cómo da igual, da igual. O sea, yo te lo digo por experiencia. Yo en mi proyecto he gastado 100 euros. O sea, yo lo que intento que es que la gente ponga en práctica lo que tiene, de lo que le gusta, cómo hablarlo, cómo decirlo. Ya cogerás experiencia, ya harás cursos de 3.000 euros o no. O sea, yo no, pero que la gente empiece a poner sus proyectos en marcha, que hablen de lo que les quiera y les dé la gana, que ya no solo porque puede ser un proyecto de futuro, que en la mayoría de los casos, si tú eres coherente con lo que eres y no con lo que te gustaría ser, sino realmente con eso que llevas dentro y no porque estés imitando a nadie, al final se van a ir abriendo las vías para que primero, si se convierte en proyecto genial, porque todo eso pues, te va a proporcionar un negocio o una profesión, pero si no, será tu válvula de escape para a lo mejor un ambiente o un trabajo que no te guste en estos momentos. Con lo cual, de las dos maneras es genial el poder hablar de ello, ya sea con una simple página o teniendo un blog o no teniendo nada y hablando por redes sociales o haciendo vídeos, da igual, lo que sea. Pero que los caminantes empiecen a caminar. Caminantes caminen, eso es. Muy bien, pues qué gran mensaje, Tony, sí señor. Pues muchas gracias y nada, que pases buena noche y un besito muy gordo, ¿vale? Muy bien, igualmente para todos. Chao.